Estimado público, el Museo Iconográfico del Quijote les da una cordial bienvenida a la presentación del libro La vida nueva, de Dante Alighieri, la más reciente novedad de Ediciones MIC, a cargo de Augusto Nava, editor y traductor de este libro. De los artistas Antonio Quintero, coordinadora de extensión y colaboración académica de la Universidad de Guanajuato, quien nos acompaña en representación del doctor Martín Picón Núñez, rector del campus de esta universidad. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que con los eventos del día de hoy, nuevas inspiraciones y aprendizajes se presenten para estimular su mente y alma como personas que requieren del arte para subsistir. Como anfitrión de este momento cultural que une la literatura con las artes visuales, origen y devenir de este museo, cedemos este espacio al licenciado Onofre Sánchez Menchero, director general del Museo Iconográfico del Quijote. Pues buenas tardes a todos y a todas por acompañarnos a esta presentación editorial que pues fue una instancia que viene a ser un seguimiento de lo ya hecho en este museo, ya que aquí publicamos a otro clásico posterior a Dante, que es Cervantes, y también, bueno, pues esta es una colección que esperamos pueda abrir nuevos horizontes a otros clásicos que siempre son importantes. Pues aquí hace 3 años conocí a Augusto Nava Mora, aquí en Guanajuato, recién llegado de su periplo europeo, concretamente entre Italia y España en sus años de estudios dantescos, y me propuso si al museo nos interesaría llevar a cabo una serie de charlas sobre la obra de Dante Alighieri. Casualmente, en mis años universitarios, había leído con pasión Vita Nova de Dante, que es en muchos sentidos, gracias a él, la entrada del cristianismo en la Europa del siglo XIII a través del arte poética y su inmediata influencia en los artistas visuales que provocó su obra en muchos de ellos. El libro que yo tenía, Vita Nova, lo presté a un amigo también apasionado en el tema, y como suele suceder con los préstamos de libros, no regresan. Muchos años después traté de conseguir este libro, recién en la época de pandemia recién pasada, para leerlo nuevamente. Lo busqué en línea en muchas librerías del país y en todas ellas se encontraba el libro agotado y fuera de circulación. Y sí, en cambio, contaban con la Divina Comedia en varias ediciones en todas estas librerías. Le conté entonces a Augusto mi reciente búsqueda infructuosa de vida nueva en las librerías de nuestro país, y le contrapropuse, bajo su guía y sapiencia dantesca, publicar el libro en la editorial de este museo. Lo pensó algunos días, pocos, se aceptó con entusiasmo la propuesta. Acordamos entonces, en principio, trabajar la edición en el transcurso de 1 año. El meticuloso cuidado y la erudición perfeccionista de Augusto le llevó no 1 año, sino 2 años y medio de trabajo, que dan fruto a esta edición en lengua española y que cubre un hueco, al menos en las librerías del mercado mexicano. Así que yo espero que pueda tener también un éxito comercial en el mercado de México, al menos, ¿no? Con este libro abrimos para la editorial MIC una nueva colección, Otros Clásicos. Este es el número 1 y esperamos que con el tiempo esta colección dé frutos de los grandes clásicos y, apoyados con la definición de clásicos
que según lo marcaba Jorge Luis Borges, clásicos son todas aquellas obras literarias y de arte que las generaciones posteriores las buscamos con denodado afán. Eso decía Borges de los clásicos. Así también damos continuidad en esta institución a la edición de los clásicos, como lo logrado con el gran Florencio Sevilla Arroyo, que en paz descanse, con la obra completa del paladín de este museo, Miguel de Cervantes Saavedra. Florencio Sevilla, de la Universidad Autónoma de Madrid, pues se dedicó 30 años a rescatar toda la obra de Cervantes, de las obras príncipe, que en España pues están las obras príncipe, que es la primera edición de 1605 y 1615 de estas obras, ¿no? Igualmente, posterior a esta edición de las obras completas de Cervantes, con el doctor Christian Duverger, en su rescate de la obra literaria de Hernán Cortés, autor de las cartas de relación, y según su hipótesis, también del escritor Hernán Cortés, de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, atribuida a Bernal Díaz del Castillo. Quiero aquí también agradecer y expresar mi más amplio reconocimiento a la Academia de Artes Visuales DV de Madrid, España, y con sucursal en México en este museo. En particular a Alejandro de Cinti, a Eder Contreras y Óscar Villalón, ante la convocatoria que desde el MIC les propusimos para que en vista de esta edición se inspiraran en la vida nueva y materializaran, en colaboración con los alumnos que ellos dirigen, una muestra pictórica dantesca desde la visión de una escuela actual de artes visuales hispanoamericana del siglo XXI. Nos sorprendieron con el envío de 17 piezas que nos acompañaron en una exposición en el MIC. De esta colección muy interesante, de una perspectiva contemporánea, de lo que pensaba, de cómo se ve Dante Alighieri, del año 1300, ¿no? Entonces creo que es una cuestión muy interesante, y de esto, una de estas obras la usamos en la portada del libro, que es de un gran artista, Alejandro Di Cinti, y que tenemos aquí 5 de sus obras, entre ellas la de la portada, y espero que las disfruten porque son muy valiosas. Así que después de la presentación aquí del doctor Augusto Nava, los invitamos a esta sala para que la puedan ver. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Así para allá, ¿verdad? Si quieres. Y me siento aquí enfrente para poder ver. Sí. Muchas gracias, licenciado. La vida nueva es una selección hecha por el mismo Dante, en el que integra la narración de sus recuerdos sobre su amada Beatriz. Cuenta la motivación de cada una de esas líricas y su mejor lección. Perteneciente a la colección de otros clásicos de nuestro sello editorial, esta edición se distingue por contar con un aparato crítico, ecdótico y filológico destacable. Trata de poner al día al público hispanohablante de algunos de los análisis más sólidos de la dantística internacional, y además presenta en distintos índices y en original maqueta los ordenamientos de los expertos. Para dar paso a la presentación que hoy nos reúne, me permito presentar al doctor Augusto Nava, editor y traductor de esta versión bilingüe de La Vida Nueva. Doctor en Italianística y Ciencias de la Religión por la Universidad Complutense de Madrid, es miembro del Sistema Nacional de Investigación de México y del Instituto Universitario La Corte en Europa de la Universidad Autónoma de Madrid. Forma parte del Seminario Internazionale di Studi Danteschi en Suiza, de la Asociación Complutense de Dantología, Grupo Tenzoni,
y del Consejo Científico de la Revistica Internazionale di Ricerche Dantesche en Roma. Dirige en la UNAM el seminario Filosofía en la Lengua Vernácula del siglo XIII al XVII en formato híbrido con expertos de América y Europa. Ha sido cocurador del libro Il Passi Fidi de la editorial Aracne de Roma, una colección de artículos publicados por muchos de los más importantes dantistas del mundo. Ha impartido ponencias en la Universidad de Guanajuato, de Zacatecas, en el Claustro de Sor Juana, la UNAM, Buenos Aires, Bolonia, Valencia, la Universidad Complutense de Madrid y Oporto. Prepara una edición bilingüe del escritor judío contemporáneo de Dante, Immanuel Romano. Su libro de poesía, La página y su sombra, está cerca de aparecer bajo el sello de la rana del Gobierno del Estado de Guanajuato. Y es el curador de la presente edición bilingüe de la Vita Nova de Dante, para la que realizó la traducción y edición. Sin más preámbulo, demos una cordial bienvenida a Augusto Nava, a quien cedemos este espacio. Bueno, primero probar el micrófono. Sí, ¿o cómo lo enciendo? Sí. Hola, ok, ahora sí ya está. Bien, lo primero es una disculpa. Me quedé atorado en el tráfico primero no sé dónde, se venía de la Ciudad de México y luego aquí a la entrada hay un tráfico tremendo y pienso que sí vale la pena disculparse porque además a mí a las presentaciones me gusta llegar una hora antes y ver si todo funciona y esta vez llegué así y la verdad sí estoy bastante apenado con todos ustedes, así que una disculpa. Bueno, yo preparé un PowerPoint porque me parece que es lo más didáctico para dar a entender las características de esta edición y todo lo que lo rodea, o sea, todo en fin, todo lo que está a su alrededor. La edición es esta, ¿sí? Y las cosas que les voy a decir en parte se basan, obviamente, en cosas que yo digo normalmente en otros foros, sobre todo en foros académicos. El año pasado, por ejemplo, di esta conferencia en la UNAM, en el mismo seminario que yo dirijo ahí, que es sobre la emergencia del pensamiento filosófico, científico y político en lengua vernácula. Hacia adelante. Bueno, es este el seminario. A ver, mejor uso esta. Ok. Y nada más como un dato, por si les interesa, estas cosas están colgadas en YouTube. ¿Sí? Y el seminario también. Y antes de que se presentase esta edición, hubo un conversatorio en el Instituto Mora, sí, en 2023, precisamente, donde ya avancé muchas cosas de las que voy a decir hoy. Entonces, si ustedes van a esta conferencia de YouTube, van a ver que hay muchas cosas que voy a decir hoy que ya las dije en ese momento. Bueno, y para que vean, digamos, la vigencia de esta edición, el lunes pasado, estuve en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, en este seminario de Historia de la Filosofía, y hablé otra vez sobre esta edición y el título fue La vida nueva de Dante y los orígenes de la filosofía en vulgar. Obviamente esa presentación fue mucho más académica, más sintética y más técnica. Bueno, una cosa que uno no debe dejar pasar, aunque es muy difícil, es hablar un poquito del contexto histórico de esta obra. A mí me gusta mucho citar libros y sobre todo libros que me ayudaron. Este es un libro excelente que además está casi recién aparecido, del 2021, que es una versión italiana de este libro que está originalmente en francés, pero son del mismo año, ¿no? Entonces, en ese libro, o sea, hay cosas que les voy a decir ahora que están en ese libro, o sea, es decir, que no son ideas originales. Yo pienso que a los expertos en Dante no tengo muchas cosas nuevas que decirles. En todo caso, lo que sí tengo que decirles es hacer ciertos énfasis que pienso que no han sido dichos con suficiente contundencia. Entonces, la época en la que Dante escribe La vida nueva es la madurez, o algunos dirían la crisis, de un sistema político jurídico que hacía que las ciudades del centro y del norte de Italia fueran pequeños estados, ¿sí? Y el surgimiento de esas estructuras se dio en un momento en el que el papado y el imperio estaban peleados. Otra cosa importante para la redacción de La vida nueva es que las órdenes mendicantes empezaron a tomar mucha influencia
en la Florencia de Dante. O sea, no solamente en Italia, sino en particular en la Florencia de Dante. Incluso los franciscanos y los dominicos estaban metidos en política, por así decirlo, ¿no? O sea, daban opiniones sobre lo que pasaba en la vida política. Y otra cosa que coincide también con esta época en la que Dante escribe la Vida Nueva es que es el inicio de su vida política. Y eso es una cosa que siempre ha intrigado mucho a los expertos, ¿no? O sea, cómo es que el momento en el que Dante se empieza a meter en política, escribe un libro de amor, ¿sí? O sea, porque los libros de política los escribió después, sus reflexiones políticas, ¿no? Entonces, este es el arco probable de escritura de la Vida Nueva, 1292 y 1295. El punto es que realmente si uno no sabe historia, y mucho menos historia de Italia, pues estas fechas no le dicen mucho, ¿no? Pero hay una cosa peculiar que eso sí nos puede decir, y este es un mensaje, digamos, que manda Dante desde esta época hasta la nuestra. En 1292, Dante está en su año 27 y se cumplen 9 años y 18 años de sus encuentros con Beatriz. O sea, Dante se le encuentra cuando él tiene 9 años y Beatriz también tiene 9, y luego se la vuelve a encontrar cuando los dos tienen casi 18 años, y entonces lo que se especula es que Dante empezó a escribir la Vida Nueva precisamente cuando se cumplían otros 9 años de escritura de la Vida Nueva. Entonces, aunque no sepamos mucho del contexto de Dante, lo que sí podemos entender es que estos números son pertinentes para la escritura de la Vida Nueva. Esta es una línea temporal, que a mí me gusta poner imágenes porque pienso que es lo más claro, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata entonces estas fechas que les estoy diciendo? Bueno, pues son la reconstrucción de las fechas en el arco de una vida. Luego resulta que Beatriz se muere el 8 de junio de 1290, y cuando Dante cuenta la historia en la Vida Nueva, dice que se murió 1 hora después de meterse el sol. Y luego hace unos cálculos horarios con 3 calendarios distintos y dice que también la hora de su muerte está relacionada con el número 9. En fin, bueno, esta es la ubicación en la Vida Nueva. Y pone 3 calendarios, el árabe, el sirio y el calendario cristiano. Bueno, entonces la cosa inmediatamente peculiar de la Vida Nueva es que la Vida Nueva es la historia de un enamoramiento contado a partir de una organización numérica que además está basada en un número en particular, el número 9. Luego después veremos que también está relacionado al número 3, porque es 3 por 3 o 9, y hay una cuestión que ahora les voy a decir. Pero bueno, ¿de qué trata la Vida Nueva? Esa es una pregunta importante y no es, digamos, superficial, porque cada que los críticos se lo preguntan, dan respuestas diferentes o parecidas o matizadas, ¿sí? Bueno, ok. Es que de repente siento que no se está viendo. Ok, aquí está así. Entonces, ¿de qué trata? Pues trata de Beatriz, de otras mujeres, y algunos críticos dirían de la transformación de una conciencia. Otra cosa peculiar es que cuando Dante se encuentra a Beatriz, cuando tienen 18 años, Dante lo saluda. Beatriz saluda a Dante, ¿no? Entonces le hace un gesto y Dante dice que es un gesto de saludo, pero lo que pasa es que, como en la Edad Media casi toda la realidad es una realidad simbólica, entonces para Dante el saludo significa otra cosa. Tiene alguna explicación etimológica, que las etimologías medievales a nosotros los contemporáneos nos parecen una locura, pero están basadas en que la raíz de una palabra tiene determinados significados y todos esos significados son pertinentes para un significado mayor o incluso para un significado simbólico de esa palabra. Entonces, para Dante, y Dante lo explica, es decir, no solamente deja la palabra ahí, sino que lo explica en el contexto de su libro, el saludo de Beatriz significa todas estas cosas. Significa la salud, pero también significa la salvación espiritual y también significa una bendición. Y todo esto, como digo, está enmarcado en esta cosa que a nosotros nos parece muy raro, bueno, por lo menos los contemporáneos cuando leemos cosas medievales. Las etimologías medievales son eso, ¿sí? O sea, explicar una palabra y luego de repente dan una etimología que muchas veces es falsa y de ahí le dan un significado simbólico a las cosas. Y eso es una cosa que dice Dante en la misma Vida Nueva. Los nombres son consecuencia de las cosas, ¿sí? O sea, que las cosas llevan un nombre especial de acuerdo a la esencia que tiene esa cosa. O sea, las cosas no se pueden llamar de cualquier modo. Ahora, otra vez, ¿no? ¿De qué trata la Vida Nueva? Les decía que muchos críticos dicen
o cuando intentan responder esta pregunta, dan respuestas diferentes. Y la palabra que usan muchos críticos italianos es la palabra subdolo. Dicen que es un libro subdolo, y eso significa que es un libro engañoso o subrepticio. O sea, es un libro que parece una cosa, pero conforme uno lo va leyendo, le va rascando, resulta que es otra cosa diferente que no esperaba. Y mientras más se profundiza, el libro va generando nuevos significados y nuevos marcos para leerse. Bueno, y precisamente por eso este libro tiene por así llamarlo, un problema de género. Nadie se pone de acuerdo sobre qué género es este libro, ¿sí? Esos son algunos de sus fuentes. El prosímetro filosófico, esto es como lo inmediatamente reconocible, ¿no? Es un libro que está hecho de prosa y de poesía, y como hay muchos libros, en la Edad Media había muchos libros que estaban hechos de prosa y de poesía, entonces se cree que esa es una de sus fuentes, y sobre todo el libro de la Consolación de la filosofía de Boecio, que era un libro muy influyente en esa época. La otra fuente, que eso es uno de los grandes, digamos, hallazgos o énfasis del libro que les mencioné al principio, es el soliloquio de raíz agustiniana, ¿sí? Porque básicamente también la vida nueva es eso, ¿no? Es una meditación. Y otra cosa que usa mucho Dante son lenguaje y modelos bíblicos. Esto yo lo apunto en mi edición, de que cuando uno está leyendo la vida nueva, y ya más con todo el aparato crítico de los expertos, te vas dando cuenta de que muchas son repeticiones de frases que aparecen en la Biblia, ¿no? Y que entonces, y esto es una cosa que también me propuse yo dije, es que si tengo dudas de cómo debe sonar la vida nueva cuando lo traduzca, a un hablante de lengua española tiene que sonarle a que está leyendo la Biblia, ¿sí? Porque Dante lo que está haciendo todo el tiempo es hacer citas bíblicas una y otra vez. Claro, lo cita de otro modo, no son citas literales, son un poco variables. Y otro modelo, que es el cancionero provenzal, es como el modelo por excelencia. Sí, es el que nadie le queda duda que ese es un modelo directo de la vida nueva. Ahorita les voy a explicar qué es. Pero otra cosa que no quiero dejar pasar es esta cosa de las vidas agiográficas, o sea, las vidas de santos, ¿sí? Porque en cierto modo Beatriz es un modelo de vida también. Y luego Dante, siguiendo a Beatriz, va a ser un modelo de vida también. Pero bueno, el cancionero provenzal. La poesía provenzal se empezó a escribir en estos siglos e influyó a toda la literatura occidental hasta la fecha. Yo a veces doy cursos en donde pongo el ejemplo de una poesía provenzal del siglo XII, no les voy a decir cuál ahora porque no viene al caso, y al lado pongo una canción popular muy conocida, y entonces yo les leo primero la poesía provenzal, y la poesía provenzal casi literalmente dice: amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría, ¿sí? Entonces luego les pongo la canción de José Alfredo Jiménez, y yo les digo, claro, es que el hilo que va del imaginario occidental del amor, y eso no es una cosa que digo yo, proviene de aquí, ¿sí? Los provenzales, digamos, le dieron materialidad a una gran tradición sobre el amor. Pero bueno, ellos hicieron este modelo que aquí lo señalo, que es un modelo de amor cortesano y refinado para toda la literatura europea. Y bueno, una cosa peculiar, y es por eso que piensan que la vida nueva, o sea, los críticos piensan que la vida nueva tiene su modelo en esa tradición, es que los cancioneros, que eran reuniones de poemas, y siempre metían dos tipos de géneros ahí. Uno era la razón, que es la causa, por qué escribí este poema, o sea, por qué el poeta escribió ese poema, y otro es la vida del poeta. Y entonces los cancioneros de la poesía provenzal contaban la vida del autor y la motivación que lo llevó a escribir un determinado poema, y es una operación muy similar a la que hace Dante en la vida nueva. Pero bueno, otra vez, lo reitero porque es pertinente. ¿De qué trata la vida nueva? Una buena guía para saber de qué se trata es el plan del libro, ¿sí? Y esto se anuncia desde el proemio, desde la primera parte de la vida nueva, que aparece aquí arriba. Ahorita lo acerco para que lo vean. Es la traducción, también para que vean cómo está organizado la página bilingüe. Arriba está el original y en la parte de abajo está el italiano, ¿sí? O sea, lo de abajo no son notas a pie de página. Lo de abajo es el texto original de Dante. Esto ya se había hecho antes, o sea, se había hecho bastantes veces. Un modelo que se puede ver inmediatamente es el de la edición de Micó en acantilado de la Divina Comedia, ¿sí? Bueno, que él le puso comedia, que está en esto, ¿no?
Entonces, perdón, es que está dando una llamada. Bien, entonces, siempre me gusta leer el principio de la vida nueva en italiano. No voy a leer mucho en italiano, pero esta parte es bonita, ¿no? Dice: in quella parte del libro della mia memoria, dinanzi alla quale poco si potrebbe leggere, si trova una rubrica la quale dice Incipit Vita Nova, sotto la quale rubrica io trovo scritte le parole, le quali è mio intendimento da esemplare in questo livello, e se non tutte, almeno la loro sentencia. Entonces ya en la parte de arriba dice en español, en mi traducción: en aquella parte del libro de mi memoria, antes de la cual poco se podría leer, se halla una rúbrica la cual dice Incipit, eso se ha pronunciado a la italiana, Incipit Vita Nova, bajo la cual rúbrica yo hallo escritas las palabras, las cuales es mi intención copiar en este opúsculo, y si no todas, al menos su compendio. Entonces lo que hace Dante es contar que hay un montón de cosas en su memoria, y de esa memoria hace una selección que él va a organizar de acuerdo a su memoria, pero aquí es importante notar que no es cualquier memoria, sino es una memoria mnemotécnica, ¿sí? Es una memoria en la que las cosas están organizadas para que no se te olviden, ese es el punto, ¿no? No es una memoria, digamos, existencial. Bueno, entonces, ¿por qué sabemos o por qué puedo yo decir ahora que es una memoria mnemotécnica? Porque la distribución numérica también es una manera de organizarlas, de organizar los recuerdos, ¿sí? Entonces, tiene las dos cosas, es una distribución mnemotécnica y también simbólica, como iremos viendo, y porque, como les decía, en la Edad Media, la lectura de la realidad tenía que ver con esta cuestión simbólica. En fin, la vida nueva tiene dos ordenamientos que yo quise incluir en mi edición, y esto no es muy común encontrarlo. Casi siempre los críticos lo que hacen es oponer una o poner otra. Y resulta que en el 96, y esto es pertinente para nuestra cuestión esta de los recuerdos organizados, Gorni, que es el de arriba, Guglielmo Gorni, descubrió una familia de manuscritos. Hay quienes critican que no ha descubierto los suficientes manuscritos como para poder decir lo que está diciendo, pero aún así su ordenamiento es muy influyente, ¿no? Entonces, para Gorni son 31 parágrafos y para Michele Barbi son 42. Entonces Gorni dice que son 31 parágrafos. Ahora, ¿por qué es pertinente que sean 31? Porque los poemas del libro son 31 también, ¿sí? Entonces, digamos que esto es lo inmediatamente seductor para los lectores y para los críticos. Una cosa muy interesante es que muchos de los grandes especialistas de Dante, además de los italianos, en segundo lugar inmediatamente les vienen muy cerca, son personas de habla inglesa, ¿sí? Tanto norteamericanos, mucho más norteamericanos, pero también británicos, ¿no? Entonces, lo que se sabe, también eso es cosa interesante, es que los escritores, los críticos, los dantistas de habla inglesa han estado muy preocupados por saber cómo estaban organizados los poemas, los 31 poemas en la vida nueva, y empezaron a buscar patrones. Y algunos los encontraron. No voy a leer ahora todo esto, pero bueno, ellos encontraron, según ellos, y pues es más o menos sugerente también su versión, encontraron este patrón: 10 poemas, una canción, 4 poemas, otra canción, canción 2, 4 poemas, otra canción y 10 poemas. Y abajo se ve mejor, ¿no? O sea, 10, 1, 4 sería poema, de canción, luego 4, luego canción, luego 10, ¿sí? Es decir, ese es el patrón. Que sería más o menos esto, que es un soneto introductorio, luego 9 poemas, luego una canción, luego otros 9 poemas, y la canción está en medio, y luego otra canción, y luego 9 y luego 1, ¿no? Entonces yo incluí un cuadro en mi edición que es este, 9, 1, 9, 1, 9, 1. Estas cosas las van a encontrar mucho ustedes en la obra de Dante, sobre todo en la Divina Comedia, ¿no? Bueno, la constatación de que la Edad Media estaba preocupada por estas cosas se puede encontrar en este libro, que es un libro muy importante, uno de los más importantes que se han publicado sobre la latinidad medieval y sobre el pensamiento medieval. En México lo tradujeron Martín Frec y Antonio Latorre. Las personas que son hispanistas seguramente saben quiénes son. El libro lo tradujeron como 10 años después de que se publicó la primera vez. Ahora, este libro, que es de 1940 y tantos, 45 creo, el original alemán, todavía hoy lo siguen citando los dantistas,
¿sí? Tanto de lengua italiana como de lengua inglesa, como en español, porque es un libro impresionante. Pero bueno, esta es, digamos, una prueba de que la composición numérica era una cosa que les preocupaba mucho a los medievales, y de ahí que si nos metemos a buscar esas cosas en Dante, pues no es una locura, pues es algo, digamos, natural. Bien, esta es una edición más nueva, esta es una edición más viejita, ¿sí? Entonces, otra cosa que han encontrado, y sobre todo Gorni insistió mucho en eso, es que la Vida Nueva tiene 4 estaciones poéticas. Digamos que son, aunque cuentan, más allá de la historia que cuenta, los poemas tienen determinado estilo, ¿sí? Que en cierto modo indican un cambio de mentalidad, de cambio del personaje principal, del yo, ¿no? Del yo lírico. Entonces casi siempre se marca así. La primera es el estilo Cortés, luego después empieza a escribir muchos poemas de alabanza, y luego Beatriz se muere, esa es la línea central, Beatriz se muere, y entonces viene un dolor, luego viene el luto, y luego viene el consuelo, un consuelo que encuentra con otra mujer, Dante. Luego se arrepiente, y en la última parte Dante empieza a pensar otra vez en Beatriz, y al final tiene una visión, pero es una visión paradisíaca. O sea, ve a Beatriz en el paraíso. Y por eso mucha gente piensa, bueno, por esta razón y por otras, que la Vida Nueva es el anuncio de la Divina Comedia, ¿sí? Porque además lo dice, ¿no? Estoy esperando escribir lo que no se ha dicho de ninguna otra mujer, ¿no? Lo que no se ha escrito de ninguna otra mujer. En fin, entonces este cuadrito es en parte original mío, en parte no, porque son cosas en las que yo me basé. Yo traté de perfeccionarlas, de mejorarlas para, digamos, mostrar al público lector un tipo de libro que a mí me habría gustado leer, ¿no? Que es lo que dicen de todos los escritores. O sea, ¿por qué es que alguien escribe un libro, tanto de ficción o de poesía o crítico? Bueno, yo escribo, es una motivación fuerte es esa, ¿no? Escribir un libro que te hubiera gustado tener a la mano cuando estudiabas a Dante. Pero bueno, entonces lo que les quiero mostrar aquí es que aquí están las 2 numeraciones, ¿sí? En la parte de abajo, en número romano, está la numeración Barbie, que es la que yo uso, porque ese es el texto para el que conseguí el permiso para imprimir, y porque además me siento más cómodo con él. Más adelante les voy a explicar por qué. Y en la parte de arriba está la numeración de Gorni. Pero entonces otra vez arriba se ve 9, 9, 9, 3 más 1, ¿sí? Ok. Bueno, abajo pongo la fuente. Giuseppe Ledda, que es uno de los grandes dantistas vivos actualmente, que está en Bolonia. Yo tuve la oportunidad de hacer una estancia con él. En fin, más de una estancia con él allá, ¿no? Pero bueno, les voy a mostrar cómo se ve el índice en mi edición de esta primera parte, porque yo lo que hice en mi edición es dividirlo en estas 4 partes. O sea, es una división que no está en ningún otro libro, en ninguna otra edición de la Vida Nueva, pero que yo lo quise poner así, insisto, para que el lector tuviera una guía más didascálica. Entonces, esta primera parte se ve así, ¿sí? Entonces, lo voy a acercar un poquito más. Si se dan cuenta, de un lado está la numeración Gorni, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, y del otro lado está la numeración Barbie, que no coincide, y ese es el punto, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con estas 2 numeraciones? Que los críticos, los dantistas que hacen ediciones de la Vida Nueva, como por ejemplo esta, que es una edición excelente, lo que hace al final es poner una tablita, ¿sí? Para que la gente vea las correspondencias. Entonces, yo no quise poner esas tablitas, ¿no? Dije, bueno, voy a poner esto y al final voy a poner las tablas para que la gente vaya y lo consulte. A mí me parecía molesto tener que ir a consultarlo hasta el final. Entonces yo ideé, me la pasé varios meses pensando, y al final concluí que la mejor manera era esa, ¿no? Esta, precisamente. Entonces, el índice de mi edición se ve más o menos así. Entonces, la primera parte es esta, la segunda parte es esta otra, la tercera parte es esta otra, y si ven, bueno, lo voy a repetir, 9, 18, 27, y luego 30, y luego 31, ¿sí? Ahí van resonando en la imaginación del lector los múltiplos, ¿sí? Entonces, esto es un acercamiento de cómo es que hacen estas numeraciones, porque luego resulta que las numeraciones, pues, a veces son muy detalladas. Entonces, yo lo que quise es también que cuando alguien abriera el libro y lo viera en la esquina, viera también las 2 numeraciones. Ahora, ¿esto por qué? Porque cada vez más, cuando uno quiere leer sobre Dante, aunque seas un aficionado, te vas a encontrar con las 2 numeraciones, ¿no? Y eso es un problema para los lectores.
Porque entonces dices, ¿cuál es la numeración? Cuando estaba corrigiendo el libro, cuando estaba haciendo los borradores, con una gran dentista que la voy a mencionar más adelante, que se llama Rosario Scrimieri, que le acaban de hacer un homenaje. Es una gran estudiosa, ya pasados de los 80 años. Teníamos 2 ediciones, ella tenía la de Gorni y yo tenía otra que seguía el número, la numeración Barbie. Entonces era un problema, ¿no? A ver, ¿cuál me dijiste? ¿Qué número? ¿Qué corresponde? Bla, bla, bla. Entonces dije, yo no quisiera que los lectores tuvieran ese problema. Entonces voy a tratar de arreglarlo con una maqueta. Entonces yo empecé a idear la maqueta, la hice en Word y luego ya se la pasé al diseñador para que la adaptara. Pero bueno, aquí está, ¿no? Es la numeración Barbie de un lado, la numeración Gorni del otro lado. Alguien los llama, a estas cabeceras, las llaman guía de navegación. ¿Sí? Y en la parte de arriba, además de la numeración, puse en qué estación poética se está. Pero luego me di cuenta que la parte de arriba solamente mencionaba los extremos. Y yo quería también cada uno de los detalles. Entonces me ocurrió ponerle este cinturón en donde se vieran otra vez los detalles. Y esto, insisto, fue muy engorroso hacerlo, pero esto es para evitar que el lector tenga que irse a una tablita que está al final del libro, sino que lo tenga ahí inmediatamente. Bueno, uno de los grandes estudios, quizá el más importante estudio que se ha hecho sobre la importancia que tiene la memoria para el mundo medieval es este. Hay otro muy famoso que de Francis Yates, que se llama El arte de la memoria, o que había sido el libro más famoso, pero este ya lo supera, y lo supera con creces. Es un libro excelente, sobre todo en su segunda edición de 2018. Otra cosa peculiar que también tiene La Vida Nueva con respecto a esta obsesión por la numeración, que era casi una obsesión medieval, y esto lo vamos a ver con este libro, ahora les menciono por qué, es que Dante lo que hace es seguir una guía que hacían los comentaristas medievales. Los comentaristas medievales leían un libro y ese libro, cuando lo estaban comentando, dividían los argumentos, ¿no? O dividían la narración, ¿no? Dicen, bueno, esta parte, la primera parte de arriba, esta se divide en 2 y a su vez la de arriba se divide en 3, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando los copistas estaban copiando los libros, lo que hacían era poner estos arbolitos, ¿sí? O sea, este arbolito es una traducción visual de lo que hacían los comentaristas medievales. Insisto, los comentaristas medievales decían, la primera parte se divide en 2 y luego la segunda parte se divide en 3. Y la primera de las 2 partes del 2, que es una cosa súper engorrosa, la verdad es que es súper aburrido leerlo. Pero bueno, el punto es que Dante hace eso en La Vida Nueva, ¿sí? Entonces voy a leer solamente la primera parte, el primer párrafo. Dice, esta canción, para que sea mejor entendida, la dividiré más artificiosamente que las otras composiciones de arriba. Y por ello, primero de ella hago 3 partes. La primera parte es el proemio de las siguientes palabras. La segunda es lo que me había propuesto tratar. La tercera, bueno, etcétera. La verdad es que es engorrosísimo leer. Yo se lo di a leer a un amigo al que está dedicado el libro, que falleció de forma un poco trágica, y me decía, es que esta parte de La Vida Nueva es insoportable, ¿no? Claro, porque tiene una sensibilidad medieval. Entonces yo también en mi edición estaba intentando acercar a los lectores, estas cosas que les estoy contando están en la introducción. Pero bueno, otra cosa importante, lo mencioné de paso, pero ahora se los confirmo, es que la Società Dantesca Italiana y la Casa Editrice Le Lettere me cedió los derechos de impresión del texto, del ordenamiento Barbie, de la fijación Barbie, porque son por lo menos las 2, ¿no? La Barbie y la Gorni, que además tienen transcripciones diferentes y hay algunas palabras que no están en uno, están en otro, en fin. Entonces yo les escribí, bueno, de hecho yo le escribí a Giuseppe Ledda, y luego Ledda le escribió al presidente de la Società Dantesca Italiana, que también lo conozco, Marcello Cipcuto, y luego él escribió a los de Le Lettere, y en fin, entonces ya nos estuvimos ahí, y entonces ya me mandaron un aviso, son unas personas excelentes, porque no me dijeron nada, o sea, no intentaron cobrarnos ni nada, ¿no? Estaban muy contentos de que se hiciera esta edición. Y otra cosa importante, fundamental para esta edición, fue la participación de esta asociación a la que pertenezco, a la que pertenece también Rosario Scrimieri, que es una asociación complutense de estudios dantescos, y el grupo Tenzone es un grupo mayor, que es una asociación que está en Madrid, una asociación que está en Barcelona, y algunos italianos que están en Italia, pero que también son investigadores muy importantes. Entonces, les contaba que Rosario Scrimieri, que es esta gran dentista italiana ya jubilada, que le acaban de hacer un homenaje,
yo le estuve mandando los borradores. Yo me acuerdo que le empecé a mandar uno y me dijo, pues ya mándamelos todos, ¿no? Y lo interesante de discutir con una persona de este nivel es que te obliga a defender tus posturas, ¿no? Y a replantearte muchas cosas. Pero bueno, finalmente lo que hice, porque soy muy minucioso, como dice el licenciado Onofre Sánchez, es tratar de meter mi cuchara en todo, ¿no? Entonces, traducción de pasajes representativos, curaduría del texto, introducción, glosas, porque es una cosa que quería introducir también. O sea, que cuando tú empiezas a leer La Vida Nueva, como no tienen notas a pie de página, que tuvieras un previo en donde yo te contara qué es lo que estás a punto de leer. No lo inventé yo tampoco esto, ¿no? Por ejemplo, la edición de Micó de la comedia, antes de cada canto, tiene página y media, ¿no? En donde cuenta que estás a punto de leer. El mío es más minucioso, es un poquito más detallado. Y, por ejemplo, la edición de la Divina Comedia de Claudio Fernández Speyer, que es una gran dentista argentina con la que estoy hablando hace poco, ella lo pone al final, el comentario, ¿no? Entonces yo lo puse al principio. Bueno, puse bibliografía, índice progresivo de primeros versos, que son cosas útiles para estudiar, índice alfabético, cuidado de la doble numeración, y aquí, bueno, Rosario me ayudó con varias cosas. Luego también convencí a otra dentista que nos titulamos al mismo tiempo, Rosa Fatato, una gran colega muy generosa, que también le dije, pues es que léelo, ve qué te parece raro, qué comentarios tienes, y me hizo, porque además ella es latinista, ¿no? Entonces había cosas ahí que a mí se me habían un poco ido mal con el latín, y entonces me dijo, no, o incluso había yo traducido una traducción de una especialista norteamericana, ¿no? Entonces que me dijo ella, se me hace que esta mujer tradujo mal, te voy a decir cómo está bien traducido, ¿no? Y ya, bueno, en fin, o sea, este tipo de detalles, la verdad es que le dan mucho realce al libro. Ahora bien, nada de esto habría sido posible si el licenciado Onofre Sánchez no me hubiera ofrecido hacer esta edición. Y la verdad es que luego uno, no sé si uno, o sea, si yo voy a ser capaz de valorar esto alguna vez en mi vida, porque es muy difícil que alguien te dé esa oportunidad. O sea, que tú como especialista en tu área, alguien te diga, tienes tanto tiempo. Digo, obviamente yo conozco a personas que les han dado esa oportunidad, pero no son miles de personas, ni siquiera cientos de personas, ¿no? Son muy pocas personas en realidad a la que se les da ese regalo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que también es un buen momento para agradecerle a Onofre Sánchez. Ya se le he agradecido muchas veces, pero bueno, también para repetirlo, ¿no? Entonces, finalmente, esto que les estoy poniendo aquí es como está acomodada la página legal. O sea, idea original, yo coordino la edición, tenemos un equipo de revisión y tenemos un equipo de diseño también. Esto es lo que se van a encontrar en la página legal de mi edición, ¿no? Y otra cosa que tampoco quiero dejar de mencionar, porque eso me sorprendió un poco y no te lo he dicho, Onofre, es que la distribución de ventas del equipo del MIC es impresionante, ¿eh? O sea, yo me lo encontré en Amazon México, en Busca Libre México, en Busca Libre Argentina, en Busca Libre España, en Busca Libre Italia, en El Sótano, en Gandhi y en el Fondo de Cultura Económica, ¿sí? O sea, esto nada más para que se vean, ¿eh? O sea, cuando recién salió me lo dieron en caja, yo ya quería que estuviera en todas las librerías, ¿no? Y como que no pasaba nada, y de repente empezó a aparecer una explosión en todos lados. Eso también les quiero dar las gracias a Onofre y a todo el equipo del museo, porque ese trabajo, y además después yo sé que Onofre tuvo algunos baches, digamos, en el camino para que la distribución de los libros del iconográfico llegaran a su lugar, y me parece que el trabajo está más que bien hecho. Entonces, bueno, en fin. Entonces, pasando a otra cosa, les voy a contar un poquito de la maqueta y los forros de la edición, que también fue un trabajo difícil. Bueno, no sé, ok, En primer lugar, el cuadro de la portada. Yo tenía la idea de poner una portada clásica, ¿sí? Incluso la portada de otro color.
Y aquí otra vez el licenciado Onofre me insistió, elige uno de los cuadros que están ahí en la exposición, porque además vas a tener en la portada de tu libro una imagen que no va a aparecer en ninguna otra edición del mundo. Bueno, entonces al final, nos decidimos por este cuadro que de verdad, es decir, si me lo han chuleado 100 veces, ha sido pocas, ¿eh? O sea, la verdad es que este cuadro le da mucho realce. Y otra cosa, que no es un cuadro pintado acaso, es una escena especial de la vida nueva, y así lo leen, se van a dar cuenta. Es una escena especial, es un sueño que Dante tiene, ¿sí? Y los elementos de ese sueño, incluso de los colores, están presentes en este cuadro. Entonces también yo estoy en contacto también con De Cinti, que me ha escrito, y me parece que, en fin, que es un cuadro pensado por una persona que lee, que sabe, que entiende la obra de Dante. Bueno, es ¿no? Bueno, ahora la maqueta y los forros de la edición, que son estos, que también son un poquito más complejos, y ahora se van a... Bueno, así es como se ven los forros por adelante y por atrás, ¿no? Y esta es una foto del libro, ¿sí? Entonces así se ve ya abierto. Una cosa importante también, no lo quiero dejar pasar, es la elección del papel, que eso también es cosa del licenciado Onofre Sánchez, que es un papel muy liviano, y esto se agradece porque yo he viajado con libros cruzando de Europa a México y de México a Europa, y cargar libros pesados de veras es muy fuerte, además de que luego te da miedo que se rompa porque es un libro muy caro, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio pienso que es un libro de uso bueno, pero con muy buena calidad, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si conocen estas ediciones, lo pongo simplemente para que vean el tamaño, luego cuando lo vean en la librería porque ahora no traigo ningún ejemplar, que son, digamos, este libro de la Divina Comedia es un libro así grandote, y luego este es un poquito más pequeño, y el otro, que es una edición buenísima, que es la de Rafael Pinto, que fue mi sinodal en mi tesis, que es y traducida por Luis Martínez de Merlo. Entonces, la maqueta y los forros de la edición la hizo una empresa con la que yo colaboro desde hace mucho tiempo, y quizá también por mi misma obsesión de tener a la mano yo las cosas, de controlarlas. Les pedí que si me podían echar una mano para yo poder estar ahí, etcétera, ¿no? Creación 101, esta era la página vieja, creo que ahora ya la renovaron, y es una asociación civil que tiene muchos proyectos, incluido también, ahora ya tiene un proyecto que está relacionado con la restauración del Teatro Juárez. De hecho, bueno, en fin, entonces las personas que dirigen este proyecto son Manuel Ríos Martínez, que yo también le agradezco porque me dio mucha libertad para trabajar con el diseñador, y obviamente también a Amalia Velázquez de León, que son los que capitanean este proyecto. Y bueno, aquí está el equipo de 101, del que yo también formo parte. Esta es una página renovada, pero es un equipo que, en fin, que lleva trabajando un tiempo, luego se han renovado muchas personas, yo soy de los más antiguos. Y bueno, yo esperaba que estuvieran aquí estos dos diseñadores, Armando Venegas y Maximiliano Solís, que no están, tuvieron otra cosa que hacer, pero también les quería dar las gracias, porque también esta es una presentación para dar las gracias, porque por lo menos Armando, que es el que tuvo que bregar con esta parte, tuvo que soportarme durante muchísimas horas, ¿no? Porque es muy difícil, de verdad, porque estas cosas no se pueden numerar de manera automática, ¿no? Como les decía, la parte de arriba hay que cotejarlo, y cotejarlo, y cotejarlo, y cotejarlo, y cotejarlo hasta que quede bien. Es un trabajo, digamos, muy artesanal. Y además, cambios de rumbo, que luego yo me arrepentí, le digo, oye Armando, muévele aquí, muévele allá, ¿no? Pero entonces, en fin, cuidamos todo, cuidamos hasta la forma del colofón. Yo decidí, esto es un guiño que también algunas personas que estudian en el medio lo pueden notar, que tuviera estos tres colores, blanco, verde y rojo, que es fe, esperanza y caridad. Cuando Dante se encuentra por primera vez a Beatriz en el purgatorio, está vestida de blanco, verde y rojo, está vestido de los colores de la bandera mexicana. Y también esta nueva edición, que tiene también este diseño de Creación 101, bueno, de Maximiliano, con ese sellito, que también son cosas que yo tenía años así dándoles vueltas, ¿no? Porque además desde que el licenciado Sánchez me dijo, es que yo tengo la idea de una colección nueva que sea de clásicos, donde bla, 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 bla. Entonces yo ya empecé, porque no puedo, en fin, es mi mente, ¿no? No puedo dejar de pensar en cosas así, ¿no? Entonces ahí están los créditos de estos
digamos, de personas que a veces no se notan mucho, que no están en primera línea, pero que también debemos agradecerles porque sin ellos este trabajo no saldría adelante, ¿no? En fin, pero bueno, una cosa importante que quería mencionar es que esta coordinación editorial que tuve que hacer, yo intenté aprender también de la experiencia de otras ediciones. Entonces yo progresivamente me fui comprando ediciones de La Vida Nueva y hasta la fecha tengo estas ediciones. ¿Sí? Esta es la última foto, más actualizada. Esta la tomé como hace 2 semanas. Lo malo es que las ediciones más importantes no las tengo porque son muy caras, ¿sí? Pero las tengo en PDF, entonces ya eso se compensa, ¿no? Pero bueno, el caso es que al revisar varias ediciones, uno se va dando cuenta de cosas, de que hay asuntos que no te gustan, distribución de las páginas, o están demasiado amontonados, o meten mucha información, o muy poca información, o la letra está muy pequeña, o muy grande, etcétera, ¿no? Entonces, de toda la experiencia de haber revisado estas ediciones, yo intenté aprender cosas, claro, incluso también de las lecciones de mis maestros, ¿no? Cómo fue que tradujeron determinada palabra, etcétera. Aunque yo me atuve a un plan, a un proyecto de traducción del que yo solo me hago responsable y que Rosario muchas veces me reñía y me decía, pero ¿cómo vas a poner eso? Y al final, pues yo lo dejé porque pienso que yo quería serle fiel a la idea que yo me había hecho de la traducción. Bueno, esto es solamente una lista, la lista de la parte de arriba, y no lo voy a leer. Y luego la parte del medio, y ahí está nuestra edición bilingüe y traducción, es esta. Y luego en la parte de abajo otras cuantas. Y tengo ediciones en francés, en napolitano, en italiano, en inglés, en fin, en catalán, tengo 2 ediciones en catalán. Bueno, pero las ediciones de base para la traducción y las glosas, o sea, de donde yo saqué la mayor parte de de los guiños, de las notas, de los datos incluso más duros, de cuestiones bíblicas, de referencias a otros poemas de la época, fueron estas. La edición de Roberti, la de Cicuto, la de Colombo, la de Luca Carlo Rossi, la de Stefano Carrai y la de Donato Pirovano, ¿sí? También le basé un poco en la de Gorni, pero lo que pasa es que luego, como Luca Carlo Rossi glosa a Gorni, y además glosa a Gorni y además da su opinión, entonces yo muchas de las cosas, debo confesar, muchas de las cosas que dice Gorni las saqué de citas de Rossi. Pero bueno, estas son cosas que también suceden cuando se hace crítica literaria, ¿no? Pero bueno, resalto la edición de Robertis, pero pongo aquí en el centro las ediciones estas que usé. La edición de Pirovano es una edición excelente, con muchísimas notas, ¿sí? Muchísimas, es como la más actualizada, pero en cierto modo la edición de Pirovano, aunque tiene novedades, por supuesto que tiene novedades, está basada sobre todo en 2 ediciones, ¿no? En la edición de Gorni, esta del 96, pero sobre todo en esta edición, la edición de Robertis, ¿sí? Y en fin, si se pueden estudiar, si les da por estudiar La Vida Nueva de Dante, se van a ver que de Robertis aparece por todas partes, ¿sí? Se decía, ¿quién descubrió eso? De Robertis. No quiere decir que sea el único. Hay muchos libros, por ejemplo, lo que les decía de la dantística anglosajona, ¿no? Que ellos también han dado muchos datos muy importantes y muy determinantes para la comprensión de la vida nueva. Pero digamos, una edición confiable y completa y que todo el mundo cita, y por eso yo la tengo, insisto que la tengo en PDF, es esta, la de Robertis. Y bueno, yo ya casi voy a terminar. Lo único que les quería decir es que más adelante, ya lo he estado hablando con las personas aquí del museo, esperemos estar en un diálogo por Zoom con Rosario Scrimieri, que fue quien hizo la revisión del libro, sobre todo ella, y con Alejandro De Cinti, con quien entré en contacto, y yo les comentaba aquí al museo que a mí me gustaría, que sería importante que algún día pudiésemos coincidir todos, ¿no? O sea, coincidir, por ejemplo, Rosario Scrimieri de la Asociación Complutense de Antología y quizá otros dantistas de por allá, Alejandro De Cinti, que es un pintor que está en Madrid. De hecho, De Cinti me escribió a mi Face y luego escribió a la página de la Asociación Complutense de Antología, ¿sí? Pero resulta que esa página la gestiono yo. Entonces yo le contesté de nuevo, ¿no? Claro, bueno, luego le contestó también Rosa Fatato, mi colega que vivía allá, ¿no? Pero vamos,
que ya con esta edición también me voy dando cuenta de que esta familia de dantistas está creciendo y pues me da mucho gusto. No quiero dejar de mencionar que esta, porque quizá esto se queda grabado y de verdad yo estoy muy, muy agradecido con ella. Rosario Scrimieri le acaban de hacer un homenaje. Yo no participé con un artículo, solo estoy en la tabla gratulatoria. Ya, insisto que Rosario Scrimieri pasa de los 80 años, pero está, como se dice en italiano, in gamba. O sea, es una persona que es una investigadora que sigue publicando, que es activa, que tiene una mente luminosa. Y bueno, y si está viendo esto, de aquí le mando muchos saludos, que ya me llegó también el libro que me lo mandaron desde allá. Quiero también agradecer a mi familia, y lo puse para que no se me olvidara, porque la presencia de mi familia ha sido fundamental para el trabajo de este libro, porque a veces el trabajo de estos libros es un trabajo muy solitario, ¿no? Entonces la compañía de la familia, obviamente, digamos, primos, primas, tíos, tías, pero sobre todo de mi mamá, de mi hermano y de mis sobrinas, que además aparecen ahí porque son personas con las que estoy coincidiendo todo el tiempo, ¿no? Y no quiero dejar pasar también de agradecerlo, está en los agradecimientos, que Claudia Alcántara, que está por ahí, no voy a decir dónde para que no le dé vergüenza, que es una matemática de Guanajuato, se fue de sabático y me dejó su casa, que es una casa excelente para estudiar. Y gracias a ella es que yo creo que pude darme tiempo de meter tantos detalles en esta edición, ¿sí? Entonces pienso que también se merece pues este reconocimiento público, ¿sí? Y bueno, y ya nada más. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Augusto, por su presentación, por esta gran explicación sobre el libro de Ediciones MIC. Y bueno, ahora abrimos el espacio para preguntas y comentarios que tengan. Favor de levantarme la mano para poder cederles el micrófono, si alguien tuviera un comentario. ¿Todo bien? Bueno, excelente. Qué bueno que todo quedó sumamente claro. ¿Quieres comentar algo? ¿No? Okay. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Les recordamos que pueden adquirir este y otros libros de Ediciones MIC en nuestra librería, que está aquí a la entrada del museo, así como en las librerías más importantes del país, que bueno, el doctor Augusto también nos hizo favor de mencionar algunas páginas web. Y bueno, a continuación, para culminar este encuentro inspirado en la literatura de Dante Alighieri, les invitamos a pasar a la exposición Ego Dominus Tuus, una serie encabezada por los artistas Antonio y Alejandro De Cinti, con esta obra homónima y la portada de esta edición. Es una exhibición pictórica que los artistas señalan en el texto de la sala como un encuentro con dos temas fundamentales de toda la obra de Dante: el punto de partida de todo itinerario existencial, que es el deseo, íncito en el alma humana, y el punto de llegada, que es la felicidad, dada por la visión del amor, que es Dios. Al terminar su recorrido, les invitamos a disfrutar del brindis que hemos preparado para ustedes y bueno, esperemos que lo disfruten. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Si gustan pasar, adelante. Gracias. Ay, perdón. No, ¿de qué? Ay, yo dije...
el Museo Iconográfico del Quijote te invita a formar parte de su legado artístico. Con una rica colección dedicada al inmortal Quijote, el museo impulsa a los artistas mexicanos a crear y exhibir sus nuevas obras inspiradas en la literatura cervantina. ¿Eres artista visual? Queremos que tu obra forme parte de la colección de cerca de 1000 piezas del Museo Iconográfico del Quijote. Participa en el Concurso Nacional de Artes Visuales, modalidad grabado, y muestra tu talento al mundo. Gana premios económicos y la oportunidad de ver tu obra exhibida, junto a artistas como José Luis Cuevas, Rufino Tamayo, José Chávez Morado, Salvador Dalí, Gabriel Flores y muchos más. Para más detalles, visita museoiconográfico.guanajuato.gov.mx/concursos. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia única. Museo Iconográfico del Quijote, donde la literatura y el arte se encuentran. Museo Iconográfico del Quijote. Recorre Guanajuato siguiendo el Paseo de las Esculturas hasta llegar al Museo Iconográfico del Quijote. No olvides tu selfie. Entra a la Capilla Cervantina donde Don Quijote y Sancho Panza se elevan al cielo. Descubre sus murales. Déjate enamorar por la colección de arte más grande e importante en el mundo, inspirada en Don Quijote de la Mancha. Disfruta de un concierto. Descubre libros increíbles. Vive un día único con tu familia en La Manchita. Prueba tu talento y forma parte de la historia del museo más emblemático de Guanajuato, capital cervantina de América. ¿Qué esperas? Ven al Museo Iconográfico del Quijote en su 35 aniversario. Recinto dichoso para mucho ver y muchos... Recorre el Paseo de las Esculturas del Museo Iconográfico del Quijote. Y llena tu camino de arte. Justo en el corazón de Guanajuato. En tu recorrido, tómate una selfie, ética. Claro que en un museo común no encontrarías conciertos, ciclos de cine, exposiciones de arte, talleres infantiles, espectáculos, libros y conferencias. Pero nosotros no somos un museo común. Encuentra todos estos eventos en el Museo Iconográfico del Quijote. Inscríbete aquí a nuestra cartelera cultural y no te pierdas de ningún evento. Atención artistas y amantes del arte. El Museo Iconográfico del Quijote en Guanajuato y la Fundación Cervantina de México AC te invita a participar en su Concurso Nacional de Artes Visuales modalidad grabado. Gana premios por adquisición y logra que tu obra forme parte de la colección de arte más importante del mundo, inspirada en Don Quijote de la Mancha. Para más información, visita el enlace en pantalla. Tienes hasta el 11 de octubre de 2024. Museo Iconográfico del